Hello everyone. Hola, buenos días a todos y a todas. Voy a intentar ser breve y sencillo, intentar abordar temas no repetitivos. En primer lugar, antes de aclarar que yo no soy el coordinador, sino un miembro del grupo de abogacía o de presión. Tengo una presentación muy básica y tampoco me voy a ceñir a ella. Siempre me gustaría abordar algunos de los aspectos que han abordado otros oradores antes que yo. Pero, bueno, básicamente va a ser unas líneas para el posterior debate. Voy a comenzar con el 2015 porque fue un año muy interesante. Fue cuando comenzamos a hablar también de la crisis financiera y cómo podía afectar a la ayuda al desarrollo. Pero muchos de los elementos que tienen que ver con las preocupaciones de la sociedad civil estaban ahí. Hubo una disminución de un 0,4% en los países subsaharianos en cuanto a la AOD, que al final representa 70% de la ayuda financiera externa, y si eso disminuye no tiene que ver con encontrar o no otros recursos, sino con compartir hospitales, escuelas, centros educativos, etc. El aumento más importante fue a través de la ayuda a Myanmar. En muchos de los casos, en muchos sociales civiles lo consideran como un fantasma, es decir, que no es una cifra real ni mucho menos. Y tampoco indica, ni mucho menos, un volumen nuevo de dinero que entra en un país. Y luego el aumento más importante en el 2013, en un 33%, fue en préstamos, equidades, etcétera, la mayoría de ellos que provenían de países de renta media. Estos son los aspectos que nos preocupan bastante respecto a esta modernización del término de AOD. Y esto nos lleva a que la mayoría de las propuestas no alteran los que ya existen, y tampoco a corto plazo. A largo plazo podría ser diferente la situación. Si no se incentivan otro tipo de ayudas, entonces sí que es verdad que podríamos ver un aumento en este tipo de recursos, sobre todo en el contexto de presupuesto, déficit en muchos de los países donantes. Esta es la estructura de mi presentación: la ayuda que llamamos inflada, la ayuda que llamamos ligada de forma informal, la concesionalidad de los préstamos. No sé si ustedes conocen este término de inflado o no inflado. Intentaré explicarlo brevemente más adelante. Luego cubriré algunas de las recomendaciones principales que nos brindan los grupos de la sociedad civil y para la reforma de la AOD, el papel también de la sociedad civil y las conclusiones. Bien, los elementos de la ayuda que llamamos inflada, estos serían los elementos a tener en cuenta. Tenemos los costes por estudiante imputados. A otras personas le llaman, en vez de ayuda inflada, ayuda fantasma. Bien. Como decía, son los costes de imputados a los estudiantes, el alivio de la deuda, los costes de refugiados, la ayuda totalmente ligada o parcialmente ligada y los reembolsos de intereses. Todos estos aspectos son muy interesantes. Este alivio de la deuda son muy importantes para los países que tienen esos préstamos. También tenemos que encontrar modos de financiar esos costes de refugiados. Pero muchos de ellos no cuentan como transferencias reales y muchas veces tienen un propósito de desarrollo. Y eso, sugiere una serie de sospechas en cuanto a si son o no AOD, porque no indican esa transferencia de desarrollo. Los reembolsos de intereses están muy ligados a la AOD y me centraré más tarde
al respecto porque creo que es un aspecto más interesante. También quiero hablarles un poquito de la ayuda que llamamos ligada de forma informal, valga la redundancia. No se cubre de forma general. Aquí tienen un cuadro que indica la distribución de estas adjudicaciones de contrato. Lo que nos gusta señalar es que esta ayuda ligada no ha desaparecido en su totalidad. Vemos lo que pasa con esta adjudicación de contratos en la mayor parte de los países menos desarrollados, que serían los LDC en la transparencia, y ven la gráfica o la curva desde el año 2003 hasta el 2010. Y aquí veríamos en la línea azul clara el país donante. Estas cifras solamente son hasta el 2011 y se basa sobre todo en los países que sí que indican estas donaciones, y el Reino Unido son los que es el que indica que el 99-100% de la ayuda o la financiación es no ligada. El resto de los países la tienen ligada. Creemos que este es un aspecto que hay que entender mucho mejor, en mayor detalle, porque este sistema existe y porque no se ofrece más apoyo a las pymes y a los países en general, las empresas de los países en desarrollo, para contar con una situación mejor. Bien, en cuanto a los préstamos concesionales, nuestra crítica en cuanto al sistema actual tiene que ver con la ambigüedad que sostenta, lo que permite a los préstamos en condiciones normales que se indiquen como si fueran parte de A o D. La interpretación de los países donantes también a la hora de informar sobre esos requisitos varía mucho de unos países a otros. Los reembolsos de intereses no se deducen en términos de cifras netas, y eso lleva a muchos de los problemas a los que nos enfrentamos ahora. Unos donantes dicen unas cosas, otros donantes otros. Los términos que se barajan son totalmente distintos. Bueno, y como decía, los reembolsos de intereses no se deducen de las cifras netas, de los montantes netos. Creo que se trata de un debate muy interesante. Yo no lo entiendo en su totalidad. Es una idea de que tiene que ver que como los préstamos se sustraen de la A o D y son cifras negativas, entonces de alguna forma nos incentivan. Hasta donde lo que yo sé, los reembolsos entonces se añaden a todo el presupuesto de los presupuestos para el desarrollo. Es decir, que no es una OD negativo, sino que sería positivo, y los reembolsos no se incluyen como retornos. Así que al final tienen una doble representación en la contabilidad, diríamos. No sé si me explico. Así que al final yo no creo que se trate de un incentivo pervasivo, ni mucho menos, porque como los retornos de interés no se incluyen en los préstamos en condiciones normales, entonces hay una variabilidad. Tenemos estos índices de interés y estos cálculos de interés en base a unas directrices, pero muy pocas veces pensamos en los costes de oportunidad del receptor. Los receptores tienen que compensar esos préstamos, tienen que devolver esos préstamos y por ello tienen que pagar también unos intereses. Así que al final hay un inflado. No sabemos muy bien los beneficios económicos que han resultado de esos proyectos que han tenido lugar en esos países. Si no se incorporan esos intereses, entonces no estamos contando las cantidades que no se pueden utilizar para el desarrollo. Creo que esto supone un problema muy, muy grave a la hora de redefinir cómo se fijan las cifras de A o D. Bueno, y luego hay otros aspectos como, por ejemplo, la sostenibilidad de la deuda, si es o no estable o equilibrada, y son aspectos que ni yo mismo los entiendo, así que no podré entrar en detalle. Pero yo creo que no se está reflejando la realidad, ni mucho menos. En términos de una alternativa, bueno, yo creo que ya se han lanzado aquí una serie de propuestas y seguramente aparecerán más durante el debate. Por ejemplo, la DDR.
acrónimo en inglés para el Differentiated Discount Rate, el índice de descuento diferenciado. Me imagino que todos ustedes sabrán lo que es. Es un enfoque diferente que tiene en cuenta también el aspecto riesgo que asumen los países. Y luego también, bueno, pues está el papel que tendría que jugar el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos que ya están lanzados, que son parte del debate, creo que van a darnos un panorama totalmente distinto en el futuro. Yo creo que uno de los desafíos es o tiene que ver con la percepción del objetivo de AOD. Y yo tengo la impresión de que los donantes dicen que la AOD no tiene nada que ver con los países receptores, que no tienen que ser parte del debate. AOD simplemente es un mecanismo de contabilidad entre los países donantes con una serie de indicadores y no tiene nada que ver con el desarrollo de los países más pobres. Y yo creo que es una pena tener en cuenta de esta forma, porque si vamos a hablar de índices de interés, hay que tener en cuenta el perfil del receptor o el beneficiario. No se le puede ignorar, ni mucho menos. Las vulnerabilidades de la deuda también aumentan entre los países pobres, así que hay que tener en cuenta el perfil del país receptor. No estoy diciendo que los donantes estén participando en malas prácticas, ni mucho menos. La mayor parte de los préstamos se realizan de una forma adecuada, la mayor parte. Pero el resultado de este debate lo que va a hacer es fijar los incentivos futuros y no podemos asumir que siempre va a haber gente responsable a cargo de estos proyectos, sobre todo en el marco de limitaciones financieras, donantes, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde van los préstamos? La mayoría de ellos van a los países de renta alta o de renta baja. Bueno, los de renta baja todos lo entendemos, pero en términos de acceso externo a la financiación, el AOD representa el 70% de la cantidad a la que pueden acceder, pero en cuanto a los países de renta media, la cantidad andaría, o la cifra andaría, un 6% de financiación externa, lo que significa que hay un retorno mucho menor. Porque un 6%, hasta cierto punto, a mí me indica que hay una serie de estructuras externas dentro del país, mucho más allá de la AOD, pero esa es mi interpretación personal. Y bueno, pues la estructura actual de los préstamos tampoco tiene en cuenta la sostenibilidad de la deuda. En términos de propuestas, bueno, pues muchas personas piensan que hay una medida bastante adecuada si los donantes, obtienen ayudas y financiación, pues que tendríamos que también tenerlo en cuenta. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta son los requisitos a la hora de informar los montantes netos. También hay que informar de esas cifras netas, además de dónde provienen los recursos. Y lo que Julia mencionó sobre la FDA, etcétera, etcétera, sabemos que parte de ello que se repatria con otras se transfiere con mucha rapidez. Y en mi opinión no se trata solamente de flujo para el desarrollo, porque son entes individuales, sujetos individuales los que están en juego. Así que habría que centrarse en los aspectos netos de este flujo. Y el último elemento, cómo incorporar una evaluación justa del riesgo que asume el donante y el riesgo que asume el socio, es decir, intentar incluir ese criterio de sostenibilidad para asegurarnos que no se añade a la deuda de los préstamos o resultante de los préstamos. Solamente hay que echar un vistazo a algunos países que, pues que el mejor escenario sería que las cosas vayan medianamente bien. Bien, esta es una descripción general de algunos grupos de la sociedad civil y su posicionamiento en cuanto a la reforma de la AOD. No tengo tiempo de entrar en detalle. Bueno, tienen una copia de mi presentación ahí fuera si quieren echarle un vistazo
más tarde. Y estamos ahora diseñando una actualización o elaborando un documento actualizado de todas estas propuestas. Yo creo que es muy importante trabajar en red, en una red global y intentar lanzar una perspectiva global y unánime sobre este debate, no solamente sobre el papel del receptor dentro del reembolso de la deuda. Algo muy importante es que el papel de estas organizaciones de la sociedad civil piensan que, bueno, pues que los compromisos de la AOD representan una promesa para los pobres del mundo y tienen, por tanto, ellos también que tener lugar en los debates. Es decir, hay que darles palabra y voz a los grupos más pobres, a los más desfavorecidos. Creo que es un aspecto de justicia social. No podemos cerrarles la boca, sellarles la boca, sino que tienen que también ser parte de nuestros debates, porque ellos van a ser los más implicados. Y bueno, esto también tiene que ver con la representatividad o la presencia de estos grupos en nuestros debates, ¿no? En nuestros debates internos. Todo lo que hagamos tiene que tener un sentido desde el punto de vista de justicia social. En términos del proceso per se, ya se ha mencionado que se han introducido una serie de cambios, ya es bastante transparente, mucho más de lo que era antes. La sociedad civil ya juega un papel más transparente también, está mucho más presente, pero creemos que este proceso es muy educativo para nosotros, para la OCDE también es muy educativo, ha sido muy educativo y lo seguirá siendo. Al principio, bueno, por las dos partes, pues teníamos un poquito de miedo de sentarnos a la mesa y ponernos a negociar, ¿verdad? Pero el resultado ha sido muy, muy positivo y los resultados así lo demuestran. Los debates han sido muy fructíferos y estos debates en los últimos 2 años han aportado elementos de gran valor para todo el debate. Y a mí me gustaría que en los próximos meses, bueno, pues que el debate sea incluso más fructífero y más vibrante. Y como les dije, hay que tener en cuenta el 2016. Si desarrollamos un marco modernizado, y hablaremos luego del objetivo, y el marco realmente no satisface el objetivo, entonces va a haber que tener que cambiar el objetivo y volver a empezar de cero. Yo creo que eso nadie lo quiere. Así que habría que contar con un marco modernizado, contar con unos objetivos que se adecúen a ese nuevo marco, y todo el trabajo que se ha realizado a nivel técnico ha sido muy importante. Julia ya lo ha mencionado y yo me sumo a lo que dijo. Creo que las ayudas son importantes y los préstamos también, pero tenemos que encontrar el lugar adecuado para ambos elementos. Y todo ello dentro de un marco de debate activo, abierto, transparente, donde se tenga en cuenta todos los actores, sector privado, público, los países, donantes, receptores, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que no tengo que detenerme en todos estos puntos porque seguramente todos ustedes los conozcan mejor que yo. Pero, en general, déjenme subrayar que creo que es muy importante la participación activa de la sociedad civil, la transparencia, la confianza en todo este proceso. Si en este debate no incluimos, no invitamos a la participación de la sociedad civil, nos vamos a encontrar con un problema muy grave en el futuro, porque necesitamos construir en base a la confianza. Hay que construir esa confianza, abrir el debate a todas las partes implicadas. Así que los grupos de la sociedad civil también tienen acceso a los que toman las decisiones, también tienen acceso al nivel político, a los gobiernos locales, regionales, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que darles voz, tenemos que darles también voto, ¿por qué no? E intentar tener en cuenta su relevancia en todo este debate y en todo este proceso.